Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos de nuevo. Como observan, no está con nosotros en la mesa Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo, que se incorporará en unos momentos. Tenía unos quehaceres fuera del Ateneo y esa es la razón de su ausencia. Tenemos hoy con nosotros en el aula de cultura del diario Montañés a Ignacio del Valle, persona joven, como ven ustedes, se ve, salta a la vista, prolífico escritor, colaborador de medios de comunicación, persona trabajadora en lo que es su tema, que es la escritura, la novela en concreto, y a quien yo tuve la suerte de conocer en una luminosa mañana del mes de junio de 2016. En el Seminario Mayor de Comillas había organizado un acto por Vocento sobre el idioma español y Ignacio presidía una mesa en la que se trataba del idioma español y se trataba también de Gabriel García Márquez. Creo que estaba también el presidente de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello, y fue un acto que a mí me produjo impacto. Fíjense ustedes lo que es estar una mañana, en comillas, en junio, en el Seminario Mayor, ese edificio tan esplendoroso que tenemos, escuchando hablar del idioma español y escuchando hablar de Gabriel García Márquez, de Gabo. Una maravilla, inolvidable. Pues bien, Ignacio del Valle nos acompaña hoy para presentar su última novela, Cuando giran los muertos, que ha sido el Premio Ateneo de Sevilla y que tiene, a mi modo de ver, entre otros méritos, los dos siguientes. El primero es que es una novela documentada. Para escribir de un tema concreto o de un contexto concreto, el escritor se tiene que documentar. Ignacio lo hace, y lo hace con profundidad. Es decir, que no escribe improvisadamente, sino que se reúne y se dota de una serie de fuentes que exigen un esfuerzo que hay que destacar. En segundo lugar, su amenidad. Siempre pienso yo que cuando el escritor acaba su jornada de trabajo, deja Félix de Arcadia en un determinado sitio, el escritor se levanta al día siguiente y Félix Arcadia sigue donde le dejó. Y tiene que dotarle de vida al día siguiente para seguir trazando ese itinerario que el escritor idealiza en su cabeza, lo cual también tiene un enorme mérito porque hay que tener una enorme imaginación, una gran imaginación, y eso produce en el lector pues, el efecto de engancharse a la novela, a la lectura de la novela. No quiero entretenerles más. Seguimos con las mascarillas, espero que por poco tiempo, aunque la prudencia debe seguir imperando entre nosotros, y me tienen que permitir que dedique un segundo a la persona de don Emilio Fernández Castaño, cántabro, embajador jubilado, que es amigo del escritor, a quien he visto en la puerta y que nos acompaña hoy, y yo le agradezco enormemente su presencia también. El formato del acto, como suele ser, será Javier Fernández Llamazares, que está a mi izquierda, que le conocen por su frecuente presencia en esta sala, irá comentando el libro, haciendo preguntas al escritor, el escritor a mi derecha, Ignacio del Valle, irá contestando, irá expresándose como él tenga por conveniente. A propósito de la edad, Luis sabe que los escritores, de las pocas prebendas que tenemos es que hasta los 60 todavía no están tan de jóvenes en las reseñas. No, es así. Eres joven, Ignacio. Todavía. Me quedan 9 años. Eres muy joven. Tienes mucho por delante y tienes una trayectoria que te honra. Muchísimas obras, más de 40 novelas escritas, multipremiado, reconocido en todos los sitios. Por eso digo y destaco que a la edad de Ignacio es un rasgo singular y que no siempre se da. Por eso lo he destacado. Bueno, pues muchas gracias. Nos siguen también por streaming. Saludo a todas aquellas personas que nos siguen por ese sistema analógico. Y como siempre, al final de las palabras que diga el escritor y que las preguntas que haga Javier, podrán ustedes comprar el libro que está a su disposición en la entrada. Ignacio tendrá la gentileza de firmárselo a aquel de ustedes que quieran y podrán formular las preguntas que tengan a bien. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Se suele decir eso de es un placer, lo que pasa es que en este caso yo creo que es literal, ¿no? Ignacio y yo somos amigos desde hace muchos años, pero debo confesar que es una debilidad como lector. La literatura de Ignacio, una de mis debilidades como lector y como crítico desde, yo creo que hace ya más de 15 años. Bueno, no sé exactamente, desde 2003, aunque yo creo que leí la primera novela del Capitán Andrade un poco más tarde. El Capitán Andrade. Seguramente, ya que nos acompañan, saben bien quién es este personaje. Esta es ya su sexta aventura. Yo creo que es la quinta.
en formato papel, porque hay una que está circulando por ahí Bueno, como tengo- novela por entregas, que es una... Tengo una noticia, porque es que van a publicarla yo creo que en mayo, En mayo en papel. formato, Ah, sí, bien. los días sin ayer, que es una novela que transcurre entre Soles Negros, que es la inmediatamente anterior, y esta. Entonces es una pequeña novela por entregas que se publicó en el país, finalmente, después de unos cuantos años, de 2016 creo, se va a Madre publicar. mía. Pues luego podremos hablar un poco de todo esto. Un escritor joven, evidentemente, ¿no? Porque no llega a los 60. En las biografías ya no lo cuenta, pero creo que era abogado, antes de dedicarse a esto, pero parece que el derecho no le llenaba de la misma forma que la literatura y sobre todo el contarnos otros mundos, otras vidas y contarnos además la historia de nuestro país de una manera muy singular. ¿Qué es lo que ofreció Ignacio del Valle con este personaje, con Arturo Andrade? No sé si recuerdan un poco cómo era la literatura española en los años 80, en la que parece que solamente se podía echar la vista atrás a nuestro pasado para contar las cosas de cierta manera y que, digamos, que se hacía un juicio de la historia un poco partidista. Llegó un momento de cambio con un libro que se llamó Las armas y las letras, de Andrés Trapiello, y empezó a dejar de hacerse la guerra o de continuar la guerra civil por otros medios como podía ser la historia de la literatura. Y yo creo que a todo eso contribuyó mucho la aparición de este personaje que sale de la imaginación de nuestro querido Ignacio, pero también sale de una forma de mirar a nuestra historia y de mirar a nuestros escritores y a los que fueron jóvenes en los años 30, 40, 50. ¿Por qué? Bueno, pues no es un personaje del bando perdedor, digamos, no es un personaje que haga moralinas, no hay un juicio histórico, sino que se cuenta la historia de nuestro país, simplemente. Y se busca la literatura. Yo creo que hay un cambio fundamental en nuestra narrativa y a partir de ahí podemos hablar de una manera diferente de contar la historia española. Y eso la verdad que debemos reconocérselo a Ignacio del Valle y creo que en el futuro se le reconocerá. De hecho, fue tan importante que, si lo recuerdan, su segunda novela, El tiempo de los emperadores extraños, fue llevada al cine. Yo creo que fue un poco una faena que le cambiaran el título a la novela para llevarla al cine y le llamaran Silencio en la nieve. También se cargaron el final, pero bueno, ya pasó mucho tiempo, ya puedo decirlo. Es que normalmente cuando te compran una novela también compran tu silencio. Entonces, pero ahora ya ha pasado mucho tiempo. Bien, esa es, yo creo, la importancia, la trascendencia que tiene ese personaje, pero esto simplemente es una disquisición filológica, porque este personaje yo creo que lo que ha hecho es cautivar a miles y miles de lectores hasta el punto de que ha dado pie a una saga que con esta novela alcanza su sexta entrega. Cuando giran los muertos. Luego nos va a contar el porqué de este título tan singular, que tiene mucho que ver con dónde se desarrolla la novela. La novela obviamente está protagonizada por Arturo Andrade, aunque bueno, digamos que Arturo Andrade lo que hace es investigar, porque hay un protagonista que yo creo que esta vez le roba casi absolutamente todos los focos. Si fuera una película de Hollywood acabarían peleados los dos, ¿no? Robándose Sí, planos. es curioso porque entre incluso ellos. algún lector me ha dicho, me ha reprochado que Arturo Andrade no es tan animal como otras. Sí, no, está como hay poca sangre esta novela. Y bueno, alguna vez habrá que. Luego lo comentaremos, pero yo creo que hay una rivalidad entre ellos que a veces, incluso en las réplicas, parece, bueno, pues de los mejores diálogos que uno puede leer, y a un nivel, tenemos a nuestro capitán ilustrado a un nivel que es casi impensable que pueda competir con Félix Arcadia. ¿Quién es Félix Arcadia? Porque todavía no les he contado casi nada del libro. Bueno, estamos en 1950. Estamos en un país aislado internacionalmente, que intenta sacar un poco la cabeza y que se le ocurre a alguien, supongo que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se pueden hacer unas expediciones culturales a Hispanoamérica, que pueden ser más o menos misiones diplomáticas encubiertas, que consisten en enviar a escritores e intelectuales, obviamente afines al régimen, a dar
conferencias y demostrar que lo que ocurría ahí o que lo que pasaba en España no era exactamente lo que estaban contando los exiliados y que, bueno, que no se merecían, o intentar romper de alguna manera el cerco, digamos, el bloqueo internacional. Es un suceso histórico, luego nos lo contará él. Bueno, pues en una de esas, en una de esas misiones culturales algo sale mal y ¿a quién llama el alto mando del Estado Mayor? Bueno, pues al capitán Andrade para que escolte a Félix Arcadia. Félix Arcadia es un intelectual renombradísimo español, un tipo muy singular, es noble, tiene además, bueno, pues una gran carrera literaria. Entre otras cosas, yo no sé si esto sería literario o no, pero creo que me parece que dices que hace 2 estrofas del Cara al Sol. Eso es real, eso es real. Sí, o sea que 2 estrofas, si tenemos en cuenta que son 3, pues el Cara al Sol, yo creo que los derechos de autor se los llevaría casi todos. Te no cuento sé cómo... luego, cuando hablemos de Foxart, te cuento lo del el tema de la creación del... Bueno, después de haber tenido algún problemilla en la primera visita, viaja a México escoltado por Arturo Andrade y su lugarteniente Manolete. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que obviamente si esto es una novela de Ignacio del Valle va a pasar algo tremendo. Sobre todo porque hay una célula un poco descontrolada y un poco animada por los espías soviéticos que está tramando algo para reclamar atención para el gobierno republicano en el exilio, con lo cual van a intentar secuestrar a Félix Arcadia. Yo creo que mucho más por ahí no voy a contar porque lo van a pasar mucho mejor leyéndolo que escuchándome a mí destriparlo. Pero sí que me gustaría, no le voy a dar ya la bienvenida porque, como ven, él saluda solo, pero sí que me gustaría que Ignacio nos contase un poco cómo descubre este episodio de nuestra historia, estas expediciones culturales y además cómo le fascina de tal manera para decidir que su personaje, su gran creación, bueno, pues tiene que estar implicado en una de estas actividades de nuestra historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero a Diario Montañés, loado sea su nombre, ¿no? Está aquí, creo, Pedro en representación. Gracias desde luego al Ateneo, Luis. Gracias a ti, porque tú y yo ya somos pareja, de hecho, prácticamente, cuando vengo a Gijón. Y gracias sobre todo a ustedes por estar aquí conmigo y compartir este tiempo, ¿no? También está otro amigo mío, Luis, que está ahí al fondo, y a Emilio, que nos dio una de las mejores noches de mi vida en Lituania. Y, en fin, ¿cómo nace esta aventura, esta nueva novela de Arturo Andrade? Mira, yo venía de una novela anterior, que es Coronado, que es una novela que transcurre en 1540 en México, que es la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que fue de Ciudad de México a lo que hoy es el sur de los Estados Unidos en la búsqueda de uno de tantos Eldorados, que era Cíbola, ¿no? Bueno, pues esa novela que me llevó 3 años, una documentación absolutamente exhaustiva, pues yo quedé como muy atrapado por México. Es decir, pude salir del espacio temporal del siglo XVI, pero no podía salir del territorio mexicano en sí, ¿no? Además, ya llevaba mucha documentación hecha y tenía ganas de explorar otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hago normalmente es, como trabajo mucho en la Biblioteca Nacional en Madrid, lo que hago es leer otras cosas, rascar aquí y allá. Las armas y las letras, desde luego, es una cosa seminal, es la dura madre de muchas cosas, de ese ensayo. Entonces, lo que encontré finalmente fue una peripecia, a mí me parece divertida, que es las famosas expediciones culturales, que no tenía ni idea, y mira que he leído sobre la época, por causa de Andrade, que en 1949 España, como saben bien ustedes, estaba aislada económica, políticamente, entonces estaban desesperados por crear vínculos y canales con el resto del mundo. Todavía quedaban 3 años, hasta el 53, creo, ¿no? Cuando los americanos empiezan a abrir la mano un poco por el tema de la Guerra Fría. Entonces, ellos, Martín Artajo, que es el ministro de Exteriores, se saca un conejo a la chistera, que son las expediciones culturales. Ficha a Agustín de Foxá, ficha a Antonio de Zubiaurre, ficha a Luis Rosales, ficha por aquí a otro señor, a Leopoldo Panero. Entonces los enrola en una serie de lecturas poéticas por las principales capitales de Hispanoamérica y en algunos sitios pues los reciben, como en Panamá, con 2.000 personas en lo orden multitudes, ¿no?, que se decía antes,
o simplemente llegan a otros sitios, les tiran huevos, los amenazan. En México directamente querían matarlos, por eso no pudieron ir a México. Entonces, esto me pareció una peripecia curiosa, me dio pie a inventarme, basándome, no es un trasunto que luego hablamos largo y tendido, el trasunto de Agustín de Foxá, que es Félix Arcaya, que es un diplomático, un escritor español, que va a hacer una lectura que no pudo hacer el Real, ¿no?, en Ciudad de México, y bueno, pues está moviéndose por allí con Arturo Andrade y Manolete de pretorianos, y cuando están por la zona de Morelia, y estar en la zona de Morelia no es casual, porque allí estaba la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, donde fueron muchos catedráticos republicanos a dar clases. Entonces es raptado por una célula republicana y ahí empieza la novela, ¿no? Ahí hay una especie de catarsis y una búsqueda absolutamente frenética por todo el territorio mexicano, que es una mezcla de mitos y cultura. Bueno, es un territorio que a mí me fascina y ahí tenemos ya la causa, ¿no? Casus belli. Bueno, primero sorprende el título, ¿no? Que me imagino que tiene algo que ver con esa fascinación tuya por México, esos muertos girando. Cuéntanos. Sí, eso, normalmente cuando, fue la primera vez que fui a México, normalmente cuando uno va a México lo primero que hace es, bueno, hay 4 cosas que hay que ver, entre ellas Teotihuacán, que son las expediciones que, como aquí vas a Madrid, tienes que ver Toledo y Ávila y Segovia y los reales sitios, ¿no? Entonces, allí, a mí lo que me interesaba era otra cosa, era Cholula. ¿Por qué? Porque yo iba absolutamente ideologizado con Bernal Díaz del Castillo. Había leído como 15, 20 cronistas de Indias. Y iba leyendo, cuando yo bajaba, pues la gente que vaya a México me entenderá, hay que bajar hacia la ciudad. Entonces ves todo el valle y ves Tenochtitlán, porque yo iba imaginándome Tenochtitlán, yo no estaba viendo Ciudad de México. Entonces estaba viendo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es uno de los 10 libros más importantes de la literatura española, seguramente, aunque no se enseñe en los colegios, ¿no? Da un poco igual eso. Entonces, yo llegué para allá y los genios Loci estaban allí. Era muy estremecedor ver que todo estaba allí, todo lo que cuenta Bernal está allí. Templo Mayor, los sitios de las batallas, los sitios donde transcurrió, y entre ellos estaba Cholula. Cholula, como saben también, es la ciudad santa de los mexicas, es una especie de Vaticano de la cultura mexica, ¿no? Tenían 300 y pico templos. Ahí sucede uno de los episodios más salvajes de lo que cuenta Bernal, la lucha de Cortés con la gente de Cholula. Bueno, la ciudad la destruyeron luego, claro, pero quedaban un montón de templos, enterrados la mayoría. Los que no destruyen los entierran y encima plantan una iglesia, ¿no? Entonces podías visitar los templos y los pasillos, que eran estremecedores, ¿no? Yo disfruté como un enano, la verdad. Entonces, de la que venía, paramos en un pueblo y nos detuvimos en este sitio. Y de repente es la primera vez que yo veía en mi vida los voladores de Papantla, que si no lo han visto nunca, animo a que lo busquen en YouTube, por ejemplo. Son 5 señores, un palo de 20 metros, hay un tío arriba tocando un tambor, pum, 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 pum. Los otros 4 están colgados de cuerdas y giran al ritmo del tambor. Cada uno da 13 vueltas, que en total son 52, que se relacionan con la mitología del fin de los mundos mexica cada 52 años. Es decir, cuando llega Cortés, según la mitología de ellos, la cosmogonía, se acababa el 5.º mundo. Una casualidad, ¿no? Entonces, yo estaba viendo, bueno, yo pensaba que era también ritos mexicas, pero resulta que era una cosa totonaca de fertilidad. Bueno, eso ya entró otra historia, ¿no? Entonces, estos señores yo los veía girar, pero es que no había nada que los protegiera, no había colchonetas abajo, están a 20 metros, yo los estaba viendo girar. Y yo siempre estaba pensando, estos tíos están muertos, son muertos que giran, porque si falla algo se cae todo el chiringuito. Y esa frase que se me quedó en la cabeza, como tú bien sabes, como tú también eres escritor, sabes que nosotros rascamos de donde sea y lo que no utilizamos hoy lo utilizamos mañana, ¿no? Y en este caso, pues pasaron unos años y lo utilicé de título. O sea, una especie de gatos de Schrödinger, pero voladores, Sí, ¿no? no, pero es muy, no sé, es muy angustioso verlos. Lo que está claro es que México es una fascinación, ¿no? Es curioso que justo cuentas en el libro que en ese momento México no reconocía al gobierno español, pero sí reconocía al gobierno de la República en el exilio, ¿no? Era muy distinto a la realidad social en México y en España, ¿no? En aquel momento. Es una época apasionante para el país, porque date cuenta que es el gobierno de Miguel Alemán, que es un gobierno que tiraba ya a la derecha porque estaba intentando encontrar un hueco después de los periodos revolucionarios,
Entonces, pero las corrientes del gobierno de Miguel Alemán son cardenistas, son de izquierdas. Hay una paradoja, pero todo el país es una paradoja. El país te encuentras a izquierda, a derecha, lo moderno, lo medieval, todo convive a la vez en México, ¿no? Es una cosa muy extraña. También me interesaba de México, desde luego, el Ciudad de México es un nido de espías, porque ya están en la previa, en los prolegómenos de la Guerra Fría. Soviéticos, americanos ya empezaban a contender, ¿no?, entre ellos. Me interesaba el mismo territorio mexicano, que es un personaje en la novela, porque yo cuando voy a México, pero yo no sé si es porque es verdad o porque yo voy absolutamente con mi cabeza llena de mitos, ¿no? El país, el aire está como eléctrico, es como algo telúrico. Esto solo me pasó en California, pero yo no sé si es que yo voy allí como mentalizado de ello, porque ya sabes tú que vamos con un montón de lecturas en la cabeza, o son las fallas de San Andrés o son los volcanes, no sé qué pasa, ¿no? Es una experiencia que más gente ha tenido, porque si tú pillas a Trotsky, que es el señor que monta el Ejército Rojo, Trotsky, que tiene unas memorias fantásticas, un intelectual, el mismo señor que dice que uno es culpable de inacción ante la historia, es una frase demasiado rotunda, ¿no? Pues este señor llega allí, se enamora de Frida Kahlo y se pasa 2 meses escribiendo cartas de amor, por ejemplo. Yo no sé si lo da a la tierra, ¿no? Es decir, Perdón. Einstein. Mira, hablamos de Trotsky, hay una revolución ya. He sido yo, disculpen. Sí. Hablamos de Trotsky, hay pollo. Einstein tiene hay una película muy buena, fue allí a rodar, y Einstein, que ya estaba como a las maracas de Machín, allí como se pasa de rosca todavía más, tienen que devolverlo a Rusia. O sea, una cosa como muy tremenda, ¿no? Después, ¿qué más me interesaba? Trotsky. Hay Putin. No suele pasar, ya lo sabemos. Sí. Perdona, Ignacio. No, sigo. Entonces, a medida que tú vas rascando, encuentras cosas, me traigo notas porque yo cada vez tengo memoria de peste, se olvida cada vez más rápido. Hay una cosa que se llama la Legión del Caribe, que es una cosa delirante, porque eran una serie de señores, tengo aquí las operaciones, una serie de señores que eran una mezcla de idealistas, románticos, mercenarios, que se montaron operaciones para echar la teoría era echar a las dictaduras del Caribe. O sea, tienen operaciones en el 47 intentaron invadir Santo Domingo, estuvieron en la Guerra Civil de Costa Rica, estuvieron en el ataque de Luperón a Santo Domingo en el 49 otra vez. O sea, una locura total que yo no sabía que existía, pero que me dio pie a algunos personajes de la novela. Y desde luego, el tema de los exiliados republicanos, ¿no?, que había del orden de unos 25.000, pero había un montón. Estudié el tema en concreto porque hay un montón de lugares comunes, un montón de clichés, como los republicanos, como que habían sido bien acogidos siempre, como que eran siempre catedráticos, intelectuales. Miren, era la gente que nutrió los estratos intelectuales de México es el mínimo porcentaje. O sea, esa gente sí fue muy importante. ¿Por qué? Porque fundaron, los nombres los tengo aquí también, o sea, ellos nutren el Colegio de España, el Ateneo Español, la Universidad famosa de San Nicolás de Hidalgo, y tenemos nombres como María Zambrano, que bueno, ya saben que acompañó a Machado hasta la frontera, ¿no? Pues no sé, se marchó. Tenemos a José Gaos, a León Felipe, a Enrique Díaz Ganedo, a Fernando de los Ríos, a Carner, a Max Sauf, a Margarita Nielken, a Mercedes Pinto, que si recuerdan una película de Luis Buñuel que se titula Él, que es una película sobre los celos, que a mí personalmente me gusta mucho, las novelas de Mercedes Pinto. Desde luego, Buñuel, toda esta gente sí, estaba, y los nombres son los que quedan en la historia, pero en realidad la mayoría de la gente fue allí a buscarse la vida. O sea, y veías un montón de catedráticos vendiendo enciclopedias por las puertas o trabajando en los mercados. Entonces, esto había que hablar de ello, como también había que hablar, pienso, de otra emigración anterior a la republicana, que fue una emigración más conservadora, una emigración que ya estaba allí cuando llegaron ellos, son los mismos que ponen el dinero para construir el Casino Español en Ciudad de México en 1895. Toda esta gente produce un montón de choques y de paradojas. Curiosamente, se llevaban relativamente bien con los republicanos, porque al final españoles fuera de España ya sabemos cómo va, ¿no? Aunque estuvieran en las antípodas políticas, pero eso es de agradecer, ¿no? Y también hay otra cosa importante, que es que lo que ellos se llamó en su momento la política del garbanzo, que es otra de las paradojas de esto, porque aun siendo esta migración conservadora y en choque con esa gente, es la gente que presiona
a Miguel Alemán para mandar toneladas de garbanzos a una fábrica España. Y Miguel Alemán al final mandó toneladas de garbanzos. No sé, hay un montón de cosas que nutren la literatura, que son las paradojas, y ese tipo de cosas que bueno, yo creo que son, para escribir también, son estimulantes. Claro, es curioso la cantidad de personajes que mencionas, ¿no? Que realmente estuvieron en ese México. Por cierto, no quiero dejarle pasar la ocasión. Obviamente, como españoles fuera de España, republicanos y nacionales se llevarían bien, a menos que fueran uno del Sporting y otro del Oviedo. Pues también hay Bueno, pero eso, hay que tenerlo en no cuenta. te creas, eso era antes. Ahora, como no hay mucho que ganar, Bueno, sí, el domingo pasado creo que hubo más que palabras antes ahí éramos en el unos, Molinón, pero bueno, bueno. antes éramos unos vikingos. Yo recuerdo que era una guerra, pero sí, yo soy del Oviedo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, entre los que has mencionado está León Felipe, que aparece en la novela y, bueno, no sale especialmente bien parado, no por ti, sino me imagino que un poco reflejas cierto sentir colectivo, ¿no? En algún... Bueno, hay muchos personajes. Yo lo que tiendo a hacer en las novelas, creo que es la gracia, ¿no? El asunto, que es que mezclar la realidad con la ficción, ¿no? Yo tengo un montón de personajes en la novela que son reales y los vas mezclando con individuos. León Felipe, bueno, no puedo decir, bueno, León Felipe queda así, como dicen en Oviedo, en Asturias, queda como la chata Pumarín. Asco, pero Como la chata Pumarín, ya te explicaré luego la expresión. Después sale, por ejemplo, salen gente muy interesante que fue Alfonso Reyes. Sí. Alfonso Reyes es un señor que estuvo 10 años viviendo en Madrid, a pesar de la época violenta y revuelta y turbulenta y de los grandes pollos que había entre ellos, pues Alfonso Reyes es un señor que establece los puentes con la España de Franco, muchos de los puentes culturales. ¿Por qué? Porque él ha vivido mucho tiempo, era un enamorado de Madrid, un enamorado de España. Es que incluso tiene un libro sobre el cocido madrileño. O sea, porque si leas Alfonso Reyes, tiene una obra muy densa. Pero él trabajaba mucho el tema de la gastronomía también, ¿no? Fue amigo de toda la gente del Ateneo Español, de Valle Inclán, sin atender a ideologías. Y yo tengo una frase de él apuntada que sale en la novela que a mí me parece bellísima y que no quiero dejar de pasar porque me parece maravillosa. Que es, él dice en un momento dado, los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón, imagino, que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar. Entonces, claro, es tan hermosa, ese tipo de cosas pues se te quedan en la cabeza. Y bueno, también mezclando realidad y ficción, tenemos el famoso, el Félix Arcadia. Está claro que... Sí, bueno, antes Octavio Paz también aparece por ahí, ¿no? También, Veladamente, pero ¿no? transversalmente. veladamente, ¿no? Transversalmente, sí. Sí, la verdad que es una de las... Yo creo que además del libro como novela, es una novela de misterios. ¿Cómo le llama la editorial? ¿Misterio Tienen histórico? varias etiquetas. Sí, pero Son la etiqueta me pareció interesante. Thriller, no sé qué. Thriller, no era... Historia, no sé. Sí, había en la promoción editorial había una etiqueta interesante, luego la busco. Pero decíamos, bueno, Félix Arcadia, que es el eje sobre el que gira la novela y que le roba el protagonismo, en este caso, al detective, que ya es complicado. Es un personaje, no sé si decir poliédrico, porque en realidad lo defines como un poco redondeado. Es un auténtico bon vivant. Bueno, ya has adelantado un poco de dónde lo has sacado. Obviamente hay muchas licencias poéticas que te tomas, pero la gran inspiración es un personaje real que hoy día, bueno, pues no es tan recordado como otros escritores de su generación, pero que realmente fue un personaje memorable pues, en su propia existencia, incluso más allá de su obra literaria, ¿no? Agustín de Foxá. Claro, es que Foxá cayó en mis manos muy joven. Date cuenta que posiblemente yo había leído a Foxá con 20 años, pero de una manera totalmente azarosa. Porque ya sabes que en aquella época, antes de las armas y las letras, no tenías en el radar, ¿no?, a los escritores. Y hay grandísimos escritores. O sea, estamos hablando de Torrente Ballester, de Cela, de Pla, o sea, grandísimos escritores. Que yo nunca he pensado que la balanza estaba decantada del lado de
de los republicanos, literariamente hablando. Quizás sin poesía, porque tiene un peso pesado que es Lorca. Ahí quizás sí, pero no en novela. En novela absolutamente no. Entonces, cayó en mis manos de una manera azarosa la Biblioteca de Oviedo, Madrid de Corta Checa, de Agustín de Fuxar. Entonces, yo para entonces ya había leído Barea, ya había leído mucha gente de republicana. Entonces, yo empecé a leer, con mis prejuicios, evidentemente, pero cuando llevo 50 páginas, digo, este señor es un estilista del carajo. Las dos primeras partes de Madrid de Corta Checa son fantásticas, la tercera ya culea, como se dice normalmente, pero da igual, o sea, la novela es fantástica, nada que envidiar. Entonces, el personaje me interesé, en aquella época no debía haber internet, ¿no? Estamos hablando de los años 90, 97. Entonces tenías que interesarte por el personaje de otras maneras, buscando información en las bibliotecas, ¿no? Y me encontré que, bueno, que la obra, el articulismo del ABC en la Segunda Guerra Mundial era muy bueno, el articulismo normal también era muy bueno, las obras de teatro no me interesaban tanto, la poesía tenía poemas maravillosos, que luego podemos leer un poco de... A Luis le gusta mucho, La nostalgia del desaparecer, a mí también. Y me interesé por el personaje. Y aparte de la obra, era el personaje en sí mismo. O sea, las peripecias, las frases, las situaciones absolutamente delirantes que protagonizaba. Hay muchos ejemplos de las frases de, por ejemplo, la más conocida yo creo que es la de soy gordo, fumo puros, soy conde, ¿cómo no voy a ser de derechas? O sea, o hay otra que a mí me gusta mucho, que es cuando van a una cacería a Rumanía. Cuando fue diplomático se movió mucho, básicamente porque en España seguramente Franco lo hubiera fusilado, ¿no? No podemos contarla. Entonces, va a una cacería de osos a Rumanía y, bueno, imagínese un tío que es como una pera, así, como un fusil, seguramente, vestido con una pluma, ¿no? Cuando vuelve a la embajada, le dice, ¿qué tal la cacería? Y dice, fantástica. ¿Ha ido bien la cacería? Y dice, oye, muy bien, no encontramos ningún oso. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo otra por aquí hablando de... Dice, Dante y Petrarca no tuvieron suficientes estrofas para en su genio creador describir por completo a Laura y a Beatriz, pero a los americanos del norte, cuando por ejemplo se les muere a su Marilyn Monroe, pues les va a bastar con 3 guarismos en el epitafio. El de arriba, el de abajo y en la cintura. Entonces, este tipo de cosas, pues te das cuenta que es un personaje absolutamente literario. En ese momento, claro, estamos hablando de cuando yo tenía 20 años, hace 30 años. No había causa, ¿no? Pero hubo causa 30 años después. Porque el personaje yo sabía que más tarde o más temprano iba a aparecer en alguna novela. No sé si tengo por aquí más cosas de él. Él tiene frases muy redondas. Por ejemplo, dice, esta época más sombra, pero no me merece respeto. Que es un poco, también podríamos hablar de la actual, ¿no? O dice, los jóvenes dicen tonterías, los señores mayores las hacen y los viejos las comentan. Sí, no sé, hay un montón de ellas. Si buscan en internet se van a reír seguro. Bueno, es cabeza de una generación un poco olvidada, rescatada, pues eso, a partir de los trabajos de Andrés Trappiello y algunos autores más a partir de esos años 90. Y que también tendría algunos otros autores interesantes que antes has mencionado, ¿no? Hablabas de Luis Rosales. Luis Rosales tuvo problemas, ¿no? También en estas expediciones, ¿no? La casa encendida, ¿no? Sí. Creo que a Luis Rosales le acusaban incluso de haber matado a Lorca o de haber propiciado el asesinato de Lorca en alguna de estas expediciones. Es un jardín en el que no podemos meternos. Pero... Es que no sé, yo no tengo las listas aquí, si lo hubiera sabido hubiera traído las listas, pues yo hice listas, comparé los escritores que están identificados con la República y los escritores que están identificados con la Falange, con la que se llamaban, ¿no? De derechas, de Falange, incluso lo llamaban franquistas, ¿no? Yo empecé a hacer la lista un día y yo, nada, oye, la competición está totalmente igualada y en algunos casos ganan los de derechas. Es una cosa increíble, pero claro, mucha gente no se ha parado a pensar quién puede ser de derechas. No está hablando de Pla. No, de Cela, de Torrente Ballester. O sea, pesos pesadísimos. Entonces cualquiera de ellos puede... que tenemos a Barea, evidentemente, Barea es grandísimo. Pero claro, tampoco no hay esa descompensación que durante muchas décadas dijeron que había. Sí, yo no la veo. Pero... Bueno, y quien posibilita que hables de todo esto es tu personaje, tu gran Arturo, que antes comentaba que hay algunos diálogos donde le da unas réplicas tremendas, son chispeantes. Pero claro, hay que tener en cuenta que Arturo no es un
un militar al uso, no es un investigador, sino, Sí. bueno, es que es un ilustrado, es un antiguo bibliotecario Claro, al que la claro, vida le ha baqueteado bastante. Yo no sé si, claro. por si alguno de nuestros acompañantes no ha leído algún libro de la serie, preséntanos un poco a Arturo y esa trayectoria de estos Claro. últimos, bueno, a lo largo de 25 años Mm. y cómo va evolucionando. Claro, hay que remontarse a 2003, que es cuando sale el tiempo de los emperadores, el arte de matar dragones, que es la primera novela. Y en esa primera novela que yo trato, el traslado del Museo del Prado durante la Guerra Civil, les aparece un cuadro, aparece Arturo Andrade. Arturo Andrade es un bibliotecario republicano, por cierto. Bueno, ni se sabe, es un buscavidas, tío, es un superviviente. Entonces ahí aparece, es un hombre muy ilustrado, pero por el devenir de la vida, pues tiene que disfrazarse, ¿no? Tiene que sobrevivir en el nuevo régimen y lo hace muy bien. O sea, pero bueno, también tiene rasgos psicopáticos, ¿no? En ciertas novelas. Entonces no creo que le sea muy complicado hacer los cambios, los switch. Entonces él aparece en esa novela y con él he recorrido muchos episodios históricos que a mí me interesaba ver, ¿no? Leer. Por ejemplo, de ahí pasé al Tiempo de los Emperadores Extraños, que es la novela de la película, que era un asesinato de la División Azul en Rusia en el 43, es un tema que me interesó mucho desde que yo conocí las aventuras de la División Azul, ¿no? Pero siempre intento hacerlo al margen de ideología, porque al final son señores a 40 grados bajo cero pegándose con los rusos, ¿no? Matándose con los rusos. Que por cierto, no. De ahí pasamos a otro episodio que me interesaba, que era Los demonios de Berlín en el 45, la caída de Berlín, hice una exégesis o un tema que también me interesaba mucho, que era el nacionalsocialismo. Intenté hacer una investigación. Después pasé a 1947, Soles Negros, el robo de niños durante toda la posguerra española, desaparición del orden de 30.000 niños, que se calcula, vía auxilio social, ¿no? Se cambiaban los nombres, los apellidos y se aparecía en un agujero negro, y eso coleó hasta los años 80. Pagaban 1.000.000 de euros, 1.000.000 de pesetas por niño. Todavía, los vendían por 1.000.000 de pesetas en los hogares. Entonces, y de ahí, bueno, esa novela por entrega, Los días sin ayer, y llegué a Cuando giran los muertos. Y en todas las novelas, el personaje que me ayuda, que a través del que miro y a través del que actúa, es Arturo Andrade, que es un señor que, bueno, que evoluciona poco, como yo creo que evolucionamos poco todos. Otra cosa es que nos adaptemos, ¿no? Napoleón tiene una frase que a mí me parece bastante precisa. Él dice que para conocer a una persona hay que saber cómo era el mundo cuando tenía 20 años. Entonces, a Putin lo conocemos porque cómo era el mundo cuando era joven. O sea, las psicologías cambian poco porque se cuajan muy rápido. El problema es, después te puedes adaptar o te puedes disfrazar, pero la psicología básica queda cuajada con 20 años. Entonces, este señor es un señor que tiene rasgos psicopáticos, por eso decían que en esta novela hay poca sangre. Están esperando siempre sangre, como en el circo. Es un personaje muy inteligente, es un personaje ilustrado, pero desde luego psicológicamente está como las maracas de Machín. Pero bueno, eso tiene su gracia, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho de él, que igual hace 20 años pues no llamaba tanto la atención, pero ahora con la que está cayendo sí llama la atención, que es políticamente incorrecto. Así que con toda la cultura que nos está cayendo de cancelación, todas estas cosas, tú lees 3 líneas de Andrade y seguramente me cancelarían a los 5 minutos a mí, ¿no? Entonces, Andrade también, claro. Y bueno, pues todo esto yo creo que al lector, no sé, le puede interesar porque trato también me muevo con él, pero intento también que los entornos estén bien documentados y bueno, yo creo que puede interesar al lector, si le interesa la historia. Buena documentación y además un trabajo con el lenguaje bastante importante, ¿no? Ya, pero fue muy divertido eso. Eso fue muy divertido. Fue lo mismo, hice lo mismo que con Coronado. Si yo tenía claro, así como cuando hice Coronado, tuve claro que tenía que hacer una crónica de Indias, como son las crónicas de Indias, con el lenguaje del siglo XVI adaptado a la lengua contemporánea. También tenía claro que si tenía que hacer una novela en México, hay personajes que tenían que hablar como mexicanos. Entonces, la misma estrategia que hizo con Coronado. En el yo trataba el español del siglo XVI, de Bernal, que es un español maravilloso, pero complicado al principio. Entonces, lo que hacía era coger las palabras, por ejemplo, matacaballo sí se entiende, por ejemplo, el matacaballo, pero no una expresión como es ir con la barba al hombro. Ir con la barba al hombro era como iban los soldados de Cortés cuando iban perseguidos por los mexicas, ellos iban con la barba al hombro.
cuando van corriendo, ¿no? Para que no los maten. Pero si yo te pongo ir con la barba al hombro en un contexto adecuado, tú entiendes la expresión, no hace falta que tú vayas al diccionario o a internet, ¿no? Entonces hice lo mismo con los términos mexicanos. Los tengo por aquí algunos. Leí mucho novelista mexicano, estuve 2 años leyendo novela mexicana, RAE mexicana. Entonces es fascinante cómo el español, cuando sale de España, adquiere una calidad proteica. En cualquier país que vayas, y México en especial. Tienes palabras, bueno, Manolete dice que hablan raro, ¿no? Pero bueno, dice, ya te acostumbrarás, dice Arturo. Dice, mira, huilo, chamaco, a de veras, chelas, hocicón, jaripear, feria, chambear, algunas las conocen, otros no, pero fue muy entretenido buscar los contextos para cada palabra para que no hubiera lío, ¿no? Y sobre todo hay una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es tan prontista, porque describe un fenómeno que yo creo que es universal, ya visto lo visto. Y no voy a decir protagonistas, solo voy a decir lo que significa México. En México llaman tan prontistas a los políticos que tan pronto tienen un puestito, tan pronto se cumpla un caso. Entonces, es un fenómeno yo creo que universal, ¿no? Pero la magia del lenguaje es que a veces es muy preciso, ¿no? Y en este caso lo es. Y el español también tiene frases maravillosas. Bueno, hablando del siglo XVI, hay otra, yo soy muy enamorado de una palabra que es entretenido. Los entretenidos son los hijos de grandes familias que sin pegar un solo tiro les dan medallas, los llevan para que vean las batallas como si estuvieran ellos manejando el tinglao, pero simplemente la ven con un vaso de ron o tal. Y hay entretenidos que estuvieron hasta en 3 batallas a la vez. Entonces, en el siglo XVI, XVII, pero el término es perfecto, ¿no? Entretenidos, es perfecto, ¿no? Bueno, no solamente como ven, nos cuenta mucho de la historia, sino que además es tan ameno por escrito como lo está siendo aquí en esta presentación. Sí que hay algo que te une, digamos, con esta voluntad antigua o esta manera de escribir que podían tener autores pues de los años 30, 40, 50, y es un cuidado especial no solamente por el reflejar ese lenguaje español de la época o el lenguaje mexicano, sino ese cuidado del texto, esa voluntad de contar con precisión, de tener una prosa elegante, es algo que, por desgracia, ahora mismo no vemos en la literatura española, ¿no? En ese sentido, a veces parece que los lectores quieran algo mucho más masticado. Sí, bueno, esto lo estábamos hablando antes. La caída de calidad de los bestsellers de hace 15, 20 años a los bestsellers de hoy es inexplicable en algunos casos, porque los bestsellers de antes estábamos hablando de Le Carré, estábamos hablando del Chacal, por ejemplo, ¿no? Que Chacal era una buena novela y era un súper bestseller. O sea, la calidad ha descendido de una manera pues tremenda. Desde luego, yo lo que intento, voy a hablar por mí, yo lo que intento es trabajar las novelas, porque sé que si no trabajas el lenguaje, esa novela está muerta en 5 años. Pues si tenemos 3 patas en la novela, la estructura, la trama y el estilo, si el estilo no está trabajado, si no escribes bien el español, si no escribes, si no te tiras horas para hacer una página, esa novela no va... Es lo que hace es la sal que hace que la carne no se muera, ¿no? Es la sal. Y hace que una novela que se pueda leer dentro de 15, 20, 30 años, 50 años, dentro de 100 años no nos van a leer, pero hombre, si aguantamos 100 años, bien. Tampoco pasa nada. Y eso estoy absolutamente obsesionado con eso. Y de hecho yo ya no quiero perder el tiempo con novelas que no me aporten nada. Si yo no tengo un señor que sea el Real Madrid, o el Barcelona, o Santander, no quiero saber nada. ¿Por qué es perder el tiempo? Posiblemente, ¿cuánto tiempo nos queda a ti? A mí 30 años, con suerte. No podemos perder el tiempo ya, o sea, con una novela que no nos diga nada. Entonces yo, no sé, yo sin 20 páginas no veo que hay una voluntad de estilo, la dejo. Iba a decir, Ignacio, que tienes una obra muy extensa, ¿eh? Estás sacando casi un libro por año. Debes trabajar mucho, ¿no? Bueno, sí, eso sí, trabajo, claro. Pero si te levantas a las 7, tienes hasta las 12, ¿no? Para escribir. No sé. Tienes una página al día, son 300, por muy poco que hagas, son 365 páginas al año. Mucho tiempo todos los días. Sí, no. De 7 a 12 trabajo, tengo una suerte con una mujer tremenda. Yo estoy toda mi vida está en función de la escritura. Yo estoy 24 horas escritor, incluso cuando estás durmiendo eres escritor, porque se están haciendo conexiones inconscientes. Y lees a Jung lo explica muy bien. De 7 a 12 yo trabajo
trabajo y después por la tarde documento, leo y lo que sea. Es decir, esto se tiene que hacer. No existe la inspiración, vamos. Ajá. Bueno, tengo que hacer la pregunta periodística, Ujú. obviamente. Es la sexta entrega, pero seguro que ya estás maquinando una séptima, ¿no? ¿En qué anda metido el capitán Andrade? Sí, yo tengo, bueno, tú sabes que entre novela y novela de Andrade tengo otros proyectos siempre, ¿no? Porque siempre es interesante ir cambiando, tener nuevos desafíos. Pero si nos referimos estrictamente a Arturo Andrade, pues tengo proyectos hasta 1975, más o menos. O sea, todavía quedan 4 novelas en la década de los 50, otras 4 en los 60 y en el 75, coincidiendo con el deceso del caudillo, pues ahí podemos acabar, yo creo, la serie. Sería un buen momento. Entonces, en cada momento ya tengo localizados 2 cosas muy interesantes en la década de los 50, porque desde luego la historia de España... Es que el otro día estábamos hablando, no voy a meterme en el jardín de la educación, eso sería para otra historia, pero el otro día estábamos hablando de la barbaridad que es quitar la historia o enseñar la historia de España de 1812 en adelante. ¿Por qué? Porque si tú vives en Senegal, y no digo nada de Senegal, digo la historia de Senegal, contextualizada, si no sabes la historia de Senegal, puedes sobrevivir. Pero si tú no sabes la historia de España, no sabes la historia del mundo, que es un problema. Entonces, si tú no tienes ni idea de lo que ha pasado en este país en los últimos 2000 años, vamos a poner los últimos 1000 años, vamos a ser buenos. No tienes ni idea de lo que ha sucedido en este planeta en los últimos 500.000 años. Es así. Entonces, claro, por eso me parece un delirio esa historia, ¿no? No sé qué causas tendrá. Y dices, perdona, los años 50. Es curioso porque es una época que normalmente no abordan otros muchos escritores y que sin embargo cuando se ha abordado se hace desde una óptica a lo mejor mucho más amable, ¿no? Como lo que hacen en televisión, eso de Cuéntame, etcétera. Sin embargo, literariamente tú has conseguido sacarle muchísimo jugo, ¿no? A un territorio que parecía casi vedado hace 20 años. Pero es una cuestión de estudiar la época. O sea, cada época tiene episodios tremendos, maravillosos, muy literarios sobre los que escribir. Pero es como hay que escribir como hay que enseñar historia. Es decir, no puedes fijarte ni en la leyenda rosa ni en la leyenda negra. Tienes que contextualizar las cosas. Es decir, tienes que decir, vale, los españoles fueron hasta América, estupendo. Hubo una conquista, vale. ¿Murió un montón de gente a punta pala? Sí. 2/3 por enfermedades. Hay que contarlo todo. Que se mató mucha gente, que hubo degüellos, que hubo masacres, evidentemente, es un imperio. Ahora bien, también hay que contar todas las universidades que se crearon, todas las iglesias, todo el arte que se dejó ahí, toda la educación, toda la escolástica, todo el derecho. O sea, hay que contarlo todo. No pasa nada. Si podemos contarlo, ha pasado 500 años. Referido a eso. Es toda otra historia parecida. O sea, si yo hablo de los años 50, te voy a contar lo que piensa la izquierda y lo que piensa la derecha. Yo tengo mi propia opinión, pero hasta donde yo puedo llegar como escritor, tengo que mostrar todo lo que yo he asimilado en la documentación. En esta novela aparece Foxá, tiene unas visiones de derechas, no pasa nada, pero también aparece Escolástica Araujo. Escolástica Araujo, que es una mezcla de Pasionaria y Margarita Nielken. Yo estuve leyendo un montón a Margarita Nielken y a Pasionaria. La una es la cilindrada intelectual y la otra es la energía absoluta de una tormenta. Todo eso hay que contarlo. Entonces el lector después saca sus propias conclusiones. Así es como se debería hacer las novelas. Pero bueno, cada uno hace lo que considere, ¿no? Bueno, pues como siempre, si alguno quiere hacer alguna pregunta o dirigir alguna pregunta a Ignacio, pues es el momento y encantados. Para eso estamos aquí. O algún comentario, lo que ustedes quieran. Está el micrófono ahí y sería... Mire, les puedo leer un fragmento de, que él lo dice, en un momento dado, Félix Arcadia dice esto, que está reformulado de una declaración de Agustín de Foxá y que yo personalmente me siento muy identificado con este fragmento en concreto. Félix Arcadia dice en la novela, y luego, si quieres para acabar, pues, o si me preguntas, pues leer el poema Nostalgia al desaparecer, está al final. Está no todo entero, hay un fragmento. Sí, sí, está al final del todo. Él, en un momento dado, Félix Arcadia dice, está hablando con Manolete
que es el compañero de Arturo Andrade, y Manolete dice, bueno, márchese ya, vuelva a Madrid porque le van a matar, no sea cabezón, ¿no? Aquí hay poco que rascar ya. Entonces, él se niega a volver a Madrid hasta que no haga la lectura poética. Entonces, él dice, es el gesto de quedarse lo que es poético. Es la resistencia la que es poética. Es no acojonarse lo que es poético. Manolete siempre ha luchado contra la mediocridad y he creído en cierta clase, en cierta gracia, cierta manera de comportarse. La sociedad intenta consagrar la mediocridad como un ideal y eso resulta patético y lo que es peor, sentimental. Somos sentimentales y apestamos por ello. Los ladrones, los mentirosos, los asesinos no tienen bastante con serlo. Ahora quieren que se les felicite por ello. Y todos creen que pueden ser alguien. Y lo gracioso es que si lo hacen de la manera adecuada, la sociedad les aplaude. Pues bien, yo no quiero ser amable con esa podredumbre. Por ello dirán que soy clasista. Por ello dirán que me creo mejor. Pues bien, soy clasista y soy mejor. Vivo con un criterio, no me creo una víctima y poseo cierta cualidad del espíritu y sobre todo cierto sentido del deber. Escogemos a nuestros dioses. Los de esta época son estúpidos. Entonces, yo en este fragmento creo que hay muchas cosas sobre lo que reflexionar y que nos puede servir para lo que está pasando hoy en día. Muy bien, pues atendiendo a la petición de Ignacio. Bueno, este es uno de los poemas más hermosos de la literatura española, seguramente. Segundo, porque es un auténtico placer hacerlo. Tercero, porque espero que les guste. Nada mejor que cerrar este acto, antes de dar el aplauso que merece Ignacio, que leer el poema de Agustín de Foxá, que dice así: melancolía del desaparecer. Y pensar que después que yo me muera, aún surgirán mañanas luminosas, que bajo un cielo azul la primavera, indiferente a mi mansión postrera, encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que desnuda, azul, lasciva, sobre mis huesos danzará la vida. Aplauso para don Ignacio del Valle, aunque no sea el autor. Bueno, muchas gracias a todos. Como les decía al principio, si alguien quiere que Ignacio del Valle les firme un libro dedicado, o que les dedique un libro, pueden adquirirlo en la entrada. Si hacen el favor para salir, vamos a utilizar la salida de la izquierda, salir por aquí, y para venir a las firmas utilizan por favor el pasillo de la derecha. Muchas gracias a todos. Hombre, claro.